¿Qué tal, chicos, chicas, niños y niñas genios? Otro video de League of Legends donde vamos a hablar sobre un video que recientemente sacó Riot sobre cómo balancean el juego, en particular cómo balancean a los campeones que jugamos todos los días en League of Legends. Vamos a darle clic a este Hi, botón. I'm Riot Scruffy, gameplay lead on League of Legends, here to give you a crash course in game balance. Balance might seem like it's just a lot of numbers and data, but really, it's about making sure you can play any champion you want to. This means you don't have to play what the pros are playing, or even what's popular. Our goal is for you to be able to pick whoever you want, simply because you like them. Bueno, pues aquí lo que están diciendo básicamente es que quieren que todos los campeones sean viables de ser jugados, sin importar si son unos campeones antiguos que salieron hace 10 años o un campeón nuevo que salió hace un par de meses, ¿no? Tú tienes que poder ser capaz de jugar cualquier campeón que a ti te guste y que sea igualmente posible que puedas ganar o triunfar en tu línea. Ahora, esto, como muchos lo saben, no siempre es la realidad, ¿no? Siempre va a haber un campeón que pues es un poquito mejor que otro, ¿no? Por ejemplo, me llama la atención que aquí tienen una imagen de Zona. Zona es un soporte que ya jamás se ve en el juego, jamás. Me refiero a que no sé cuándo fue la última vez que vi a una Zona. Creo que tiene como, ¿qué será? 2 años que veo una Zona en un juego, un año, no sé, ya la verdad no me acuerdo cuándo fue la última vez que alguien jugó a Zona, porque hay campeones soportes que son mejores que ella y que tienen mejores habilidades, que hacen que jugar a Zona sea como muy malo. Por ejemplo, ¿por qué jugarías a Zona si tienes a una Serafín? So we put a lot of effort into Balancing League. Now let's talk about what that looks like. One of the most important things we do are regular check-ins on every champion. Yep, that's right, all of them. It doesn't matter who's been played a lot, or who got a new skin, or how old a champion is, or new, or even if it's one of my personal mains. What really matters is simple. How often does this champion win, and are they doing it in fair ways? If a champion is winning too much, then we'll hit him with nerfs. If they're losing too much, we'll help them with buffs. And if they're doing something weird or ruining the game for other players, we'll make some other adjustments to solve the problem. Bueno, aquí están diciendo que el trabajo en general es muy sencillo. Si un campeón está ganando demasiado, lo nerfean, y si un campeón está ganando muy poco, le dan buffs. Además de que también si un campeón está haciendo cosas que hacen que el juego no sea saludable, le aplican cambios en las temáticas, ¿no? En sus mecánicas de juego. Our goal is for every champion to win a similar amount, because that shows us that every champion is similarly powerful. And if every champion is similarly powerful, then all that matters are your skills. There's more to balance than measuring a champion's overall win rate, though. Some champions do really, really well when pros play them, and others do really good when everyone else plays them. Our goal is for champions to feel great when you play them, regardless of if you're in Challenger or if you've never played a ranked game. Bueno, este es un punto muy interesante donde ya se están metiendo más a los detalles de por qué balancear el juego, balancear a un campeón, no siempre es tan sencillo como nerfearlo o bufearlo. Porque puede que un campeón sea muy débil en cierto elo, pero sea muy bueno en un elo más alto, ¿no? Ellos ponen el ejemplo de cómo, no sé, creo que este es Gragas, ¿no? No es muy obvio que es Gragas, pero aquí también mencionaban a otro campeón. Por ejemplo, mencionan que, aquí ponen a una imagen de Faker, ponen que quizás Sir es muy débil cuando lo juegan en elos bajos, pero cuando lo juega un jugador que realmente sabe explotar todas las mecánicas, pues puede ser OP, ¿no? Y al mismo tiempo ponen una imagen de un jugador random y a Master Yi y a Annie, como hay ciertos campeones que quizá por ser no tan complicados pueden ser súper buenos en juegos en elos bajos, pero
esos mismos campeones, si los juegas en diamante, retador o challenger, como las personas saben cómo contrarrestarlos, va a ser más complicado que ganes. Les pongo un ejemplo de mi propia experiencia. Garen es un campeón que siempre se le ha visto como muy mal por muchos jugadores, ¿no? Dicen que es un campeón pues para mancos, que es un campeón muy básico, que pues para los que no saben jugar, y se quejan de que pues es un campeón como muy OP, pero la verdad es que Garen es un campeón donde sí, puedes ganar quizá muy fácil en bronce, plata, oro, pero a medida que vas subiendo de elo y llegas a platino, diamante, challenger, retador, todos los demás elos, pues la gente sabe cómo jugar contra un campeón tan básico como Garen, que nada más tiene un pequeño buff de velocidad en su Q, y cuando lo comparas contra campeones que tienen más mecánicas y más movilidad y más características modernas, pues ya no es tan fácil que puedas ganar, ¿no? So how do we do that? Magic, of course. And by magic, I mean more data. On top of checking champions' overall win rate, we also look at how they're doing across all levels of play. This helps us make sure a champion isn't stomping through bronze while getting stomped on in plat. Once we check all the data, we make a list of all the champs who are too strong and too weak. Then, using a bunch of different methods, we decide how to buff and nerf each champion. For example, if Teemo is crushing in pro games, but just okay everywhere else, we might ask ourselves, how can we make Teemo weaker for pros without impacting him too much for the rest of us? Once we decide how to adjust each champ, we bundle the changes together and patch them into the game every 2 weeks. Bueno, aquí también dijeron cosas más importantes que acabo de explicar un poco. Siempre tienen que decidir muy minuciosamente cómo van a cambiar a un campeón para que, si por ejemplo están viendo que un campeón gana mucho con los pros en los altos, al nerfearlo no le arruinen la experiencia a las personas que juegan ese mismo campeón en los bajos, ¿no? Para que no sea un campeón que realmente pues ya ahora sea injugable, ¿no? Es algo que tienen que analizar muy meticulosamente. Volviendo al ejemplo de uno de mis campeones de Garen. Recientemente a Garen se le nerfeó la W. Lo que hicieron con Garen fue que nerfearon la cantidad de armadura que obtiene en su W cada vez que asesinas a un minion. Entonces antes, cada vez que asesinabas a un minion, ganabas 0.33 de armadura y resistencia mágica. Eso hacía que poco a poco fueras reuniendo armadura y resistencia mágica, y cuando matabas un total de 120 minions, tenías el máximo y ahora ganabas un 10% extra de armadura y resistencia mágica. Se dieron cuenta de que Garen estaba ganando mucho en elos bajos, pero estaba ganando muy poco en elos altos, ¿no? Quieren nerfear que Garen ya no sea tan fuerte en elos bajos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Lo que hicieron fue que redujeron la cantidad de armadura que obtiene en su W con cada súbdito asesinado. Ahora, en lugar de ser 0.33, bajó a 0.25, algo así. Lo que quiere decir que ahora, en lugar de tomarle 120 minions, le va a tomar 150 minions llegar a su máximo potencial. ¿Y quiénes son los que regularmente saben farmear menos o quiénes son los que tienen peor farm? Pues los elos bajos, ¿no? Entonces, para los elos bajos ahora va a ser más difícil ganar con Garen porque les va a tomar más tiempo reunir su máximo de armadura y resistencia mágica. Pero por otro lado, cuando juegas a Garen en elos altos, como las personas que están en elos altos regularmente saben farmear bien, pues entonces no se van a ver tan afectados. Sigue siendo un nerf, claro, pero va a afectar más a elos bajos que a elos altos. Vamos a seguir. This may seem like things are constantly changing, but players are smart, sometimes too smart, and they'll figure out if something is too strong or weak pretty quickly. So by patching every 2 weeks, we can make sure League is balanced whenever you log on. Also, we're always watching and adapting, so if anything ever gets really far out of line, we'll change them in between patches immediately. You can find a list of League's latest changes in the patch notes. So, let's recap. Bueno, esto ya casi termina, pero el último punto importante que ellos mencionan es que
tienen que hacer parches muy seguido, cada 2 semanas, debido a que hay tantas personas en League of Legends probando el juego, que si algo está muy OP, la gente se va a dar cuenta de inmediato y lo van a explotar al máximo. Entonces, esa es la razón por la que tienen que estar parchando constantemente. Balance is good. It lets you play whichever champs you want. So we constantly check the data and adjust champions based on who's too strong and who's too weak. Then we patch these changes into the game every 2 weeks. Repeat forever. And ever. 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 Our goal is to do a good enough job balancing behind the scenes so you don't ever have to think about it, if you don't want to. But if you do want to learn more about balance, we really like talking about it, through posts, videos, and even social media. Whenever you want to dive in. Bueno, ya terminó el video. Simplemente están diciendo que balancear el juego no es una tarea de una sola ocasión. Es algo que se repetirá para siempre y para siempre y para siempre. Siempre va a haber parches nuevos. Siempre tienen que cambiar el juego. Y los parches no siempre son para nerfear o bufear algo, ¿no? Hay veces en que los parches son para cambiar el juego, para que se sienta como algo nuevo, para que las cosas cambien. Como fue el último gran cambio de los dragones elementales. Antes no había... Quizá ustedes, si no llevan tanto tiempo jugando, no sabrán esto, pero antes no había dragones elementales. Antes los dragones simplemente te daban oro. Antes, si tú matabas el dragón, te daba 190 de oro y listo, ¿no? No había dragones elementales que te dieran diferentes efectos. Antes no había heraldos de la grieta. Antes el mapa no cambiaba dependiendo del elemento que te tocaba. Ahora todo eso ha cambiado, ¿no? Todos esos cambios que hacen al juego es lo que lo hace interesante, y es por eso que siempre va a haber parches y siempre va a haber algo nuevo para hacer en el juego de League of Legends, ¿no? Siempre va a haber algo nuevo que hacer, y esto mantiene a la base de jugadores entretenida. Espero que les haya gustado mucho este video, que lo hayan disfrutado. Si les gustó, denle like y suscríbanse. Ya saben, espero que les gusten es un nuevo tipo de videos donde hacemos como análisis de lo que nos trae League of Legends. Si no les gusta, pues ya saben, no tienen que verlo, pueden ver mis gameplays. Saludos y hasta pronto.